con otros colegas. Y bueno, la lectura que hoy vamos a conversar es la lectura de Eva Iluz, el capítulo 2 de Intimidades Congeladas, que se llama Sufrimiento, Campos Emocionales y Capital Emocional. Para esta sesión nadie se postuló como expositor, entonces pues abriremos desde ya la ronda de comentarios por si quieren poner su manita escrita para ir tomando el orden o gustan tomar la palabra. Y bueno, en general, para abrir esta ronda de comentarios, yo quisiera decir que definitivamente es una lectura muy provocadora, ¿no? Acerca de estas críticas que hace Eva Iluz en torno a la psicología, ¿no? Y particularmente a mí lo que me gustó es cómo ella va desenmarañando esta idea de la autorrealización, ¿no? Que se ha convertido en una aspiración, ¿no? De muchas personas, ¿no? Creo que incluso es algo intergeneracional. Y pues esto indudablemente lleva a ciertas situaciones emocionales, ¿no? A experiencias emocionales particulares que se vinculan, como bien lo señala Eva Iluz, lo queramos o no, con ciertas condiciones sociales en las que nosotros también nos vemos envueltas, ¿no? Y estas narrativas, ¿no? Que se han venido introyectando con el discurso de la modernidad, particularmente con esta idea de la autorrealización, de la libertad o de la felicidad, pues van acompañadas, dice ella, también de cierto malestar o sufrimiento emocional, ¿no? Que como se pensaría de manera contraria, ¿no? A este discurso, pues se viene presentando más bien una expansión cada vez más inevitable en torno a este sufrimiento o malestar emocional, ¿no? Y esto pues indudablemente ha dado lugar a pues recurrir a esto que ella llama la terapia, ¿no? La narrativa de la autoayuda para resolver pues nuestras propias problemas emocionales, ¿no? Nuestras afecciones que indudablemente nos afectan a partir de este contexto global del que ya hemos dado cuenta a lo largo de estas sesiones, ¿no? Y pues esto es importante porque esta idea del sufrimiento pues ha dejado de concebirse como un malestar compartido y colectivo, ¿no? Y por el contrario ha pasado a concebirse como un malestar puramente personal, ¿no? Y esto pues invisibiliza una serie de problemáticas estructurales de mayor alcance que pues tienen que ver con esta idea del malestar, de la desigualdad, incluso en términos emocionales, ¿no? Creo que esta lectura de Eva Iluz permite preguntarnos eso, ¿no? Si la desigualdad también tiene una cara o una dimensión emocional en estos términos, ¿no? Y cómo afecta de manera diferencial a hombres, mujeres, ¿no? Y podríamos así vincular otras categorías, ¿no? Y algo que resuena mucho en esta primera parte del texto de Eva Iluz es precisamente que aquí se inscribe un problema político, ¿no? Derivado de esta nueva cultura emocional, como también lo han señalado otros autores, entre ellos Eduardo Bericat, ¿no? En el sentido de que si el individuo, ¿no? Nosotros somos nuestros propios como encargados de gestionar nuestra propia felicidad o nuestra propia autorrealización con los medios que tengamos al alcance, pues también entonces seremos los propios culpables de nuestro malestar emocional, ¿no? O de nuestro sufrimiento. Y esta premisa ha puesto de manifiesto, como bien lo captamos en el texto de Eva Iluz, pues esta demanda, como ya lo mencionaba, de ejercitar este tipo de autoayuda, ¿no? A fin de saber lidiar o manejar nuestras emociones, inhibiendo siempre, claro, las emociones negativas y promoviendo siempre nuestras emociones positivas, ¿no? Con el fin de mejorar, ¿no? En este sentido. Y pues de ahí también deviene esta importancia de la proliferación de estos libros sobre la felicidad, la autoayuda, estos programas de talk show e incluso, ¿no? Ciertas empresas de coaching, ¿no? De mentoring, de liderazgo, he escuchado yo, de emprendimiento, de empoderamiento, que utilizan este tipo de psicología positiva como forma, ¿no? de
de que tenga un impacto en nosotros, ¿no? De generar siempre estados de ánimo positivos para convencernos a nosotros mismos también de que a pesar de las situaciones de desventaja en las que uno se ubica, ¿no? Siempre toda esa buena gestión emocional que nosotros podamos hacer, pues podemos pasar de convertir el sufrimiento o el malestar en una especie de felicidad, ¿no? O de liberación psíquica, como dice Eva Ilus, ¿no? De liberar nuestras propias trabas emocionales, ¿no? Y esto sí me ha resonado un poco también por los discursos últimamente tan sonados acerca de la resiliencia, ¿no? Particularmente en el contexto de la pandemia se ha venido dando mucho esta proliferación del discurso de ser resiliente, ¿no? Adaptarse a estas condiciones nuevas, ¿no? Que ha suscitado la pandemia. Y pues esto también lleva como a diferentes reflexiones acerca de la posibilidad que tienen como ciertos grupos marginados o relegados, ¿no? De realmente poder adaptarse de mejor manera o en todo, o en el caso contrario, llegar a esta idea de la realización personal, ¿no? Y bueno, aquí dejaría este primer comentario. Quisiera, ¿no? Como señalar a lo mejor la forma en que yo comprendí, ¿no? El texto o este capítulo en sí, ¿no? Tratando de vincular como la obra completa, ¿no? Que fue el libro. En este segundo capítulo, ¿no? Según la propia autora, ¿no? En la introducción nos dice que va a tratar de hacer de manera mucho más minuciosa, ¿no? Y con esto se refiere a un proceso como histórico de situar la manera en que actualmente se tiene como muy naturalizada la presencia de hablar del yo, ¿no? Y de nuestra identidad de manera cada vez más abierta y más pública, ¿no? Cómo se llevó y se trascendió de una imagen de confesionista, ¿no? O de manera personal muy íntima, y cómo lo íntimo ¿no? se traslapó a lo público y hoy ha generado toda una industria, ¿no? Toda una mercantilización alrededor de esta idea de que todos poseemos, ¿no? La capacidad de gestionar nuestras propias emociones, ¿no? Eso es como lo que entendí yo como del objetivo de este capítulo, ¿no? En principio. Segundo, a mí me gustó mucho la estrategia ¿no? intelectual que ocupa para demostrar este proceso, porque se va, como buena socióloga, al análisis de la dimensión de las prácticas, de los discursos y de los acontecimientos históricos que le van a dar objetividad al proceso, ¿no? de traslado de la identidad de su ámbito privado al ámbito público, ¿no? Y en este proceso, a mí no voy a señalar todos, ¿no? Y cada uno de los puntos que ella señala y que van armando todo una telaraña, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que le van a dar ¿no? cariz histórico a la presencia de la identidad en el ambiente público. Y uno de ellos, ¿no? El primer proceso que me llama la atención y que es el que va a sostener, ¿no? la mayoría del argumento es que la forma en que va a aparecer el yo en escena pública va a darse a través de una narrativa de autorrealización, dice Eva Ilus. Esta idea, ¿no? de autorrealización va a gestarse a través de distintos formatos, que uno de ellos va a decir es, ¿no? la literatura de autoayuda, en la cual, ¿no? los autores principalmente van señalando la capacidad de alcanzar el éxito, ¿no? a través del autoperfeccionamiento, ¿no? de uno mismo hasta que llega a la autorrealización del yo, ¿no? basado en una noción como de progreso. Y esto, ¿no? se va a dar porque dice Bailus que posterior a la posguerra, ¿no? casi Estados Unidos, eso también hay que señalarlo, ¿no? habla del contexto ¿no? americano,
cómo se produjo esta, ¿no?, emergencia del yo al plano público, ¿no?, en el caso de Estados Unidos. Y cómo el proceso de la posguerra, ¿no?, y añadiendo quizás también, aunque ella no lo menciona, pero también se da este proceso de la crisis económica, ¿no?, del 39, va gestando un contexto de, ¿no?, de sufrimiento y de marginación, ¿no?, que va impactando como principalmente a las capas sociales medias. Y entonces dice, por un lado, ¿no?, estamos en ese proceso, ¿no?, de un ambiente totalmente sombrío de posguerra. Y entonces estos discursos de, ¿no?, de superación personal empiezan a generar, ¿no?, eco en la sociedad. Eso por un lado, ¿no? Otros dos puntos, ¿no?, que también me llamaron la atención de este proceso, ¿no?, histórico de consolidación de la identidad personal como una manifestación pública. Me gustó que hayan agregado, primero, los años 60, ¿no?, en que empieza a gestarse la libertad sexual, en que empieza a ser un tema, ¿no?, público, político, sobre todo, ¿no?, de mano de los hippies, que empieza a proyectarse, ¿no?, una manifestación de que a través de la libertad sexual hay una emancipación, sobre todo de la mujer, y cómo también este proceso se vincula con el propósito de la, ¿no?, de la nueva cultura del consumismo, que se va ahí ya, ¿no?, como gestando el consumismo. Y dice Eva Illouz, ¿no?, algo muy, muy importante. Estas dos, dice, aunque son manifestaciones totalmente independientes, ¿no?, las dos llegaban a un fin objetivo o común a través de consolidar al yo como su principal ¿no?, exponente. A través del yo se manifiesta tanto la emancipación sexual como la libertad de decidir lo que quiero consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo va Illouz, ¿no? Ese punto me parece así muy aleccionador para todos nosotros, ¿no?, de cómo ir haciendo ese entretejido histórico de situaciones, ¿no?, que parecen no decir nada, pero, ¿no?, bajo la lógica que va construyendo Illouz, nos va dando cuenta de cómo se va generando esta alusión ya de la identidad personal en lo público. Y sí, como decía Selene, ¿no?, ya expresiones mucho más modernas de la aparición de esta identidad del yo, en escena pública, ya es cuando ella nombra, ¿no?, lo de la mercantilización de la autorrealización, es decir, para, ¿no?, surtirse, para renovarse esta idea de autorrealización, pues requiere de ciertas, ¿no?, tecnologías, ciertos espacios, ¿no?, como decía Selene. Una de ellas es la terapia, ¿no?, ir a terapia. La terapia, ¿no?, es el fundamento donde se puede expresar el yo y donde principalmente el yo se expresa y se reorganiza, ¿no?, en el diálogo. Otro, ¿no?, está el de los grupos de apoyo, que empieza ahí a emerger y tiene mucha razón Illouz, porque, ¿no?, a mí de inmediato me vino la idea de los Alcohólicos Anónimos y básicamente son las fechas en las que se inauguran estos grupos de ayuda. Y el más claro, ¿no?, y con el que más se entretiene Eva Illouz, que es el de los programas de televisión, ¿no?, estos llamados talk show, ¿no?, que pone de caso a Oprah Winfrey, y en los cuales, dice Eva Illouz, todos estos, ¿no?, tienen una referencia común, que es que estructuran el sentimiento, ¿no?, le llama ella, ¿no?, introduce este concepto de Raymond Williams, dice, en estos lugares, en estos programas, ¿no?, hay una manipulación que es, ¿no?, que sigue ciertas pautas, que llega, ¿no?, a estructurar el sentimiento de determinada manera, es decir, encuadra el discurso, ¿no?, de cierta forma del yo para, primero, dice, generarle un problema, que identifique un problema. Y una de esas pautas, ¿no?, de funcionamiento de estos lugares es que se basa en una noción del discurso de manera, dice, religiosa. Es decir, proyecta el discurso bajo una ¿no?, consideración progresiva y a la vez regresiva, porque, ¿no?, hace hablar al sujeto de su niñez, de su pasado, y encontrar ahí un problema. Y entonces tiene que ubicar a fuerza, ¿no?, el discurso terapéutico, un problema, para que se supere el yo en su época presente. Por eso esto de lo progresivo y regresivo, dice, es una estructura, ¿no?, bien fundamentada, que vamos a ver si leemos, ¿no?,
un libro de autoayuda o si vemos un programa de talk show, esa es la estructura base con la que funcionan. Y entonces dice, ¿no? Eva Illouz, y ya para ir cerrando mi comentario, es que, ¿qué problema ve Eva Illouz con esto? Bueno, ¿no? El principal es que se lanzó esta estructura, ¿no? Que intenta mostrarnos la identidad personal reorganizada. Sin embargo, ¿no? Cuando uno revisa o cuando ella revisa los cánones sobre los cuales está basada la noción de la salud de estos programas, es que no hay un ideal definido. No nos dicen cuál es la forma del ser que debe de ser, ¿no? La máxima que todos debemos aspirar. No hay una, ¿no? Una identificación sólida de cuál es la autorrealización del ser correcta. Ese es el gran problema, que no dan, ¿no? Vicios, al menos, ¿no? De una imagen correcta de cuál es la forma de ser sano, pues, ¿no? Para que se entienda, dice Illouz. Eso es el problema con este tipo de herramientas que tienden a solucionar, sin embargo, no introducen una noción clara de qué es, ¿no? Alguien normal. Y al parecer deja abierta la puerta, y por eso es, ¿no? En el siguiente capítulo, para dar muestra de que más bien va vinculada a una noción del yo pero productivo, que se vincula muy bien, ¿no? Con las necesidades del sistema capitalista. Entonces decía, ¿no? Eso por el primer punto, ¿no? Que tiene que ver con la narrativa de la autorrealización. Y entonces, ¿no? Eva Illouz decía, o yo entiendo, ¿no? Repito, es la lectura que yo le doy al texto, ¿no? Y dice, ¿cómo ¿no? Esta sutura, ¿no? Esta fisura que se abre con respecto a no ser claras con cuál es la forma de ser más normal y saludable, da pie a que se construya, ¿no? O que le da pie más bien a que el sistema construya un prototipo, ¿no? Ad hoc con las intenciones de la producción. Y entonces ahí Eva Illouz, ¿no? Se brinca al siguiente punto, que es los campos emocionales y el hábitus emocional. Porque ahí, ¿no? Eva Illouz dice, y se va detectando, ¿no? Dice, en los años 80, dice, ya para funcionar en sociedad, ya no basta con solo nombrar el capital económico y el capital cultural, ¿no? Sino que también el yo debe de ser un yo competente en términos emocionales, ¿no? Es decir, tiene que adquirir habilidades emocionales, que ¿quién se las proporciona? La mercantilización de la autorrealización, es decir, ir a terapia, ¿no? Asistir a estos programas, ¿no? A estar haciendo una regresión, ¿no? Constante de su yo. Y dice, ¿no? Porque hoy la mayoría de las empresas, ¿no? Empezaron a instaurar una serie de instrumentos para dar cuenta de que el yo tiene las facultades emocionales aptas para ser contratado. Y dice Eva Illouz, dice, ahí es cuando se va, ¿no? Gestando esta idea del capitalismo emocional, que en la forma de la terapia o de la psicología, que es una de las críticas que va a hacer Illouz, ¿no? Que va a decir, muchas de estas prácticas psicológicas, ¿no? Van a sobrepasar los ámbitos del consultorio y prácticamente, ¿no? Se va a encontrar prácticas psicológicas o psicoanalíticas en el ámbito, ¿no? de la empresa, de la educación, de la familia. Entonces eso va a ser como una crítica que también va a recuperar Chulhan, ¿no? Con respecto a la psicopolítica y cómo se trasladaron, ¿no? Estos instrumentos de análisis del yo a otros ámbitos de la vida, ¿no? Cotidiana, en búsqueda de la salud mental, ¿no? Y dice, ¿no? Estos test de contratación van a generar, dice, un análisis clasificatorio de los sujetos entre quienes pueden ser, ¿no? Más aptos para ser más productivos y quienes son menos productivos, ¿no? Lo cual, ¿no? También la terapia de las competencias emocionales van a derivar en demostraciones de que entre más competente emocional seas, mejor te va a ir en la carrera, mejores lazos íntimos vas a tener, ¿no? Y por ende también tu nivel de estatus y hasta de riqueza puede ser que mejore, ¿no? Pero Illouz, ¿no? Una vez que nos demuestra como esos puntos en los que se vincula, ¿no? Esta noción del nuevo hábitus emocional, dice Illouz,
yo no me quedo, ¿no? En ese punto, dice Ilus, yo no me quedo en que la simple crítica construccionista, ¿no? Nos demuestra que la psicología es una aliada del capitalismo, ¿no? Dice, porque, y eso es donde viene el otro punto, ¿no? De la psicología como pragmática, que es porque hay, ¿no? Ciertas personas que han encontrado que les va bien con la terapia, ¿no? Psicoanalítica. Dice, entonces la crítica no puede quedarse simplemente en que, ¿no? Es negativa, ¿no? Per se, porque hay casos, ¿no? Empíricos en los que demuestra que sí ha sido beneficiosa, y ahí nos pone el ejemplo de una pareja, ¿no? De profesionistas, ¿no? Un filósofo y una escritora, me parece, y en el que demuestran, ¿no? Cómo tienen ciertas pautas de la terapia, y que esto les permite poner ¿no? en palabras sus estados emocionales, y de esta manera pueden solucionar sus problemas, ¿no? A diferencia de otros actores sociales. Y también nos pone ahí el ejemplo de otra persona que me parece que murió, ¿no? Su esposa, y él no sabía, ¿no? Bien cómo caracterizar lo que sentía y lo que había pasado. Y entonces cómo esa incapacidad, o esa no incorporación de las herramientas de la terapia le impiden a esta persona, ¿no? Seguir funcionando socialmente. Y entonces dice Eva Ilus, bueno, la terapia, ¿no? Actual sí funciona, o hay relatos, ¿no? Como positivos alrededor de la terapia, porque ahí hace una distinción entre que, ¿no? La familia delega, ¿no? Como ciertos dones que van aliados al beneficio y a la felicidad personal, ¿no? Dos, como cuestiones que no toma en cuenta la teoría burdiana o la de la reproducción, ¿no? Que ven a la familia más bien como una dimensión que a últimas cuentas queda, ¿no? Subsumida a la estructura, y que no tiene como muchas, ¿no? Referencias de dones. Y entonces dice Eva Ilus, y ese punto me gustó, que es que la terapia, ¿no? Sí funciona, porque en un mundo en el que la volatilidad, dice ella, ¿no? De la personalidad y de las relaciones sociales es más común, esta, ¿no? Narrativa de la terapia permite al sujeto o al yo darle seguridad y un sentido, ¿no? De pertenencia bajo lo que parece ser, ¿no? Entre comillas, a través de un discurso científico, como es considerada la psicología. Es decir, ¿no? Le da orientación ya a la ciencia, no le da orientación ya a los mitos, sino que el psicoanálisis, ¿no? Se volvió este gran como orientador de vidas, ¿no? Particulares e individualizadas en un mundo, ¿no? Que varios autores han señalado que es lo más permanente es el cambio, ¿no? La liquidez y todos los otros puntos que hemos hablado, ¿no? Entonces, hay una serie, de hecho ni recuerdo su nombre, que me hizo pensar como en todos los, digamos, no sé si decirlo hábitos, pero también como con lo que problematiza Luz, como todo el cascarón cultural, que la idea de un yo, pues en una fase romántica, pues incluye, ¿no? Esta es una serie de, a lo mejor alguien la ha visto, donde la protagonista es una chava, pues muy fitness, pues una chica muy, muy fresa, ¿no? Y con dinero, tengo entendido, ¿no? Y muere y resucita, pero en el cuerpo de alguien diferente, ¿no? De una chava pues gordita y que es abogada. No sé si le suena a alguien porque no recuerdo el título de esta serie. Pero lo curioso es que esta chava, cuando cambia de cuerpo, pues vuelve a encontrar a su novio, ¿no? Cuando era bien modelo, su corporalidad, su hábitos. Pero tiene un miedo así sorprendente a volver a hablarle la entrada, porque pues cómo me va a explicar que es una versión resucitada, ¿no? Y vienen como todos estos miedos de pues de que no tiene el mismo aspecto físico, que no tiene las habilidades como para hacer fashion, digamos, y que ahora la nueva persona que ella es, pues es una persona pues, totalmente insegura de sí misma, de su cuerpo, de que aunque le llegue a conocer a su novio, pues no sabe que no lo va a volver a conquistar, ¿no? Y pues con los textos de Luz, como que se me ilumina como este aspecto de que todo lo que hay detrás, cuando formulamos o cuando las personas en la cultura occidental, porque
también Ilus es muy tajante ahí. Como en la cultura occidental, el peso de la imagen, el cuerpo, las formas de vestir, pues van determinando si le puedes gustar a una persona, ¿no? Y aunado a esto, pues todo el proceso histórico que en varios señala Ilus. Lo que recuerdo también en una entrevista de ella es que antes se calculaba mucho en términos de, pues no sé si se aplicaba siempre como señalaba Bordigo, en términos de la familia, la propiedad, ciertos elementos del carisma. Ahora se le van sumando, como decía Zipacli, pues mucho más elementos, ¿no? Que cuando una persona quiere pues conquistar a otra, calcula muchos más elementos de cómo se hacía antes, ¿no? Y pues suma esto de las seguridades emocionales, también como se comentaban en sesiones anteriores, todo esto que se puso de moda de las red flags, que pues al más mínimo comentario, pues ya te desechan, ¿no? Que bueno, puede ser broma, pero algunos sí se les serio, ¿no? Y entonces, pues vuelvo al ejemplo de la serie, todos los miedos, fantasmas que hay para que esta chica le vuelva a hablar a su novio, o sabiendo que es su novio, pero él no lo sabe, pues pienso que están marcadas por toda la cultura que igual nos va ilustrando Ilus, y que pues hacen que está como en un término como doble, en el sentido de que anhelamos tanto expresarnos tal como somos, o la idea que tenemos de lo que somos en una relación romántica, pero pues al mismo tiempo la cultura nos ha enseñado a racionalizar tanto las emociones que incluso pues no sé qué tan normalizado o en qué grado de basaría mucho el análisis de series y películas a través de la perspectiva de Ilus, pero sí me pregunto cuál es el efecto cultural de ese moldeamiento del yo, pues en las relaciones románticas, ¿no? Y porque Ilus sí da muchas respuestas. Y bueno, tenía otro comentario respecto a cómo Eva Ilus aborda históricamente, pero bueno, ahorita me lo guardo para un poquito después. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues creo que este capítulo fue muy contundente en cuanto a el manejo de lo emocional en lo psicológico y en las narraciones, ¿no? De terapia y de autoayuda, que es lo que en ella recae prácticamente la mayor parte de su artículo. Y pues me hace pensar, ¿no? Cómo se ha llevado ahora en pandemia estas prácticas de autoayuda, ¿no? No sé, la otra vez estaba viendo en TikTok que ya ofrecen, no sé si las lecturas de tarot o las lecturas, no sé, terapia en TikTok o así por Zoom igual, ¿no? O incluso, ¿no? Incluso también maneja cómo la psicología pues enaltece en parte al manejo de las emociones, ¿no? Del propio individuo, ¿no? A partir de esta disciplina, y ha sido un par de aguas para como ya vinieron diciendo, para la mercantilización de las emociones a lo público, ¿no? Con estos tal shows, con los coachings, con los grupos de coaching, incluso religiosos, ¿no? También, los testigos de Jehová, también los alcohólicos anónimos. Y me gusta cómo va desmenuzando la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Como una categoría ya modernizada para que puedas determinar o categorizar, aparte de la clase social, ciertos individuos, ¿no? Lo decía Mar en relaciones amorosas, también, ¿no? Esta palabra de tóxico, de tóxica, oye, no me voy a juntar contigo porque eres muy tóxica, o ya algunas, ¿no? Algunas características de conducta, ¿no? Que también nos hacen
como que querer o no estar mantener una relación con una persona, ya sea de amistad o una relación amorosa, ¿no? Y eso es a la que nos lleva, ¿no? Esta autora a que pensemos en cómo estas limitaciones o esto de mantener lo relacional y lo emocional para determinar nuestras relaciones sociales, ¿no? Con cada uno en grupos, en lo laboral, en lo sentimental, etcétera, ¿no? Y es también parte de la democratización de las emociones, ¿no? También. Y pues nada más está ahí mi comentario ahorita. Recuerdo más ideas. Gracias, Areli. Yo también pensaba, ahorita retomando ya lo que decía Zipatli y Omar, acerca de cómo se vincula como este proceso histórico, ¿no? En torno a esto que también menciona Ilus en alguna parte, acerca de la importancia que han recobrado como esta idea de la salud mental, ¿no? Y en el caso de México, pensaba en este libro de Oliva López sobre el extravío del alma mexicana o algo así, porque ella precisamente hace una revisión histórica muy, muy interesante acerca de esta relación que hay entre la salud mental y las emociones, particularmente en el caso mexicano, un poco también para como comprender nuestro propio contexto. Es precisamente donde ella, esta autora Oliva López, una investigadora de la FES Iztacala, creo, de la UNAM, hace un esbozo histórico, ¿no? de la psiquiatría europea y cómo traspasa al ámbito mexicano igual la psicología y estas prácticas en torno a cómo surge precisamente también en México a partir del siglo XX esta idea de los trastornos afectivos o emocionales, ¿no? Que se vinculan también con la creciente especialización, ¿no? de la psicología, de este saber médico, ¿no? Más especializado para ir modelando, ¿no? el comportamiento, pues en general, ¿no? Que se dice ella que se acoplara a este modelo modernizador del México decimonónico en términos de crear como un sujeto nacional específico en donde a partir de recuperar esta idea de la salud emocional, ¿no? También hay una carga pues simbólica, ¿no? Que va caracterizando incluso, ¿no? Las enfermedades mentales como la histeria, la neurosis, el alcoholismo, ¿no? Y esto me parece que se vincula también con lo que dice Eva Ilus acerca de que a partir de este saber más especializado, pues también se van clasificando a las personas, ¿no? Entre sanas y enfermas, los que están más como acoplados, ¿no? A poder pues tener como un desenvolvimiento deseable según estas ideas que se van introyectando con estas ideas del neoliberalismo, ¿no? De la modernidad. Y esto también, decía esta autora, pues lleva como a una afectación en términos de este saber, ¿no? Porque se queda, dice ella, en esta idea de también como encapsular esta idea de lo emocional como algo meramente individual, ¿no? Que el sujeto debería de poder manejar, ¿no? Y precisamente aquí es en donde cobra mayor relevancia, al igual que lo mencionaba Ilus, este papel, ¿no? De incluso de las industrias farmacéuticas para como mecanismo, ¿no? Como complemento de esta idea de sanear, ¿no? El malestar. Y pues esto, en términos de lo que dice Oliva López, es que también va como imbricado a la par un proyecto que se relaciona con el mundo moral y físico que exige como una época determinada, ¿no? Entonces, yo pensaba también en este creciente papel que ha cobrado esta idea de la salud mental, ¿no? Particularmente ahorita en estos discursos donde resuena más, no sé si también por el contexto de la pandemia, pero también
genera, ¿no?, estos discursos, como ya lo mencionaban, que promueven pues ciertos estilos de vida, hábitos, ¿no?, emocionales, que pues también están súper relacionados con la productividad, ¿no?, con esta idea del desarrollo de sí mismo, del autocompromiso, ¿no?, y que se extiende a prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?, la educación, el trabajo, la familia, y pues precisamente es como importante, ¿no?, rescatar esta visión o este rol que cumplen las emociones en torno a esta gestión en la reproducción y también en la continuidad de las relaciones de poder o ciertas pues desigualdades, ¿no?, que conllevan a la par o que están detrás de estos discursos, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Igual, ¿no?, tocando varios de los puntos que han dicho, ¿no?, como ya trasladando esta lectura, ¿no?, un análisis de lo que hoy, ¿no?, estamos viviendo, porque eso es lo interesantísimo, ¿no?, del texto de Eva Illouz, que por ejemplo nos permite, ¿no?, tomar en consideración cómo fue solidificándose esta concepción actual, ¿no?, en la que ya hoy es muy común, ¿no?, hablar de manera de nuestras emociones, de nuestro yo, ¿no?, como hechos ya, ¿no?, como algo institucionalizado, como ella misma lo dice, porque es la única manera como creo que hoy, ¿no?, podemos comprender estas manifestaciones de, ¿no?, las que decía un poco Areli y también Omar, ¿no?, con respecto a las manifestaciones contemporáneas ya acomodadas por hecho de que existe un yo y que, ¿no?, y que existen las emociones como propiedades ¿no?, individuales, ¿no?, a través de las películas, a través del TikTok, ¿no?, como bien señala Areli, que a mí también me han salido demasiados videos, no sé si lo han visto, es un tipo que no sé si sea él terapeuta o psicólogo, que pone así como fragmentos de ciertos, ¿no?, como comerciales de alrededor de la pareja y cómo supuestamente él va como calificando, ¿no?, de posesivos, tóxicos, ¿no?, las ciertas prácticas ahí de pareja, ¿no?, y que él va enseñando a quienes lo ven, ¿no?, en TikTok a cómo es una relación sana, ¿no?, y cómo, ¿no?, distinguirla y cómo actuar, es decir, tenemos gurús para todos, ¿no?, en el ámbito de la autorrealización personal, ¿no?, y ahí también nos ayuda, creo, Eva Illouz a situar cómo, ¿no?, cómo emergen figuras como la de la muy sonada del Carlos Muñoz, ¿no?, este coaching, ¿no?, empresarial que se ha hecho muy viral actualmente por, ¿no?, sus actos discriminatorios, ¿no?, clasistas, pero que tiene millones de seguidores. Y entonces, ¿no?, para no caer como en estas explicaciones a lo mejor facilonas, ¿no?, de es que la gente que lo sigue es, ¿no?, es igual de ignorante que él. No, no, necesitamos como este enfoque histórico de cuándo se empezó a configurar la idea de que, ¿no?, poseemos un yo y que debemos de aprender, ¿no?, a gestionar nuestras habilidades emocionales, ¿no?, y para ello creo que ahí, sin lugar a dudas, Eva Illouz nos permite comprender, ¿no?, otro punto también, ¿no?, en la que hoy ya es un hecho, ¿no?, por ejemplo, la educación emocional. Todos la pedimos, ¿no?, en las escuelas primarias, ya denles educación emocional a los niños, ya lo llevan, ¿no?, por ahí yo veía, ahora que fueron las clases por televisión, veía esa materia, ¿no?, de educación emocional, y totalmente, ¿no?, la estructura que señala Illouz es el modo de proceder de estas materias. Y no nos damos cuenta, si no es gracias a partir de estos textos, que también ahí me lleva a otro punto, ¿no?, a pensar con respecto a qué papel debe ocupar, ¿no?, la sociología frente a esto, a este hecho, ¿no?, que ya es que cada uno posee un yo único e irrepetible. ¿Qué papel va a jugar la sociología, ¿no? Y creo que Eva Illouz, ¿no?, nos enseña, a mi parecer, ¿no?, uno que es, primero, situar a los propios psicólogos, ¿no? Está bien, ¿no?, son científicos, ¿no?, es una rama y un cuerpo de conocimientos, ¿no?, diría Foucault, que se constituyó en cierta época histórica, ¿no?, de la modernidad principalmente, pero ellos no sitúan su práctica, ellos no hacen este análisis histórico de cómo es que llegan a concebir la idea de que existe un yo al cual, ¿no?, se entregan con pasión y con mucho entusiasmo en su carrera. Eso no lo hacen, ¿no? Los psicólogos no se sitúan históricamente.
Y la sociología sí, y es lo que logra, ¿no? El discurso de Eva Ilus, situar históricamente, ¿no? Ciertos conceptos que dan por hecho, ¿no? Los psicólogos. Por otro lado, ¿no? También tenemos el caso de, ¿no? Me vino a la mente Bernard Lair, porque Bernard Lair, ¿no? En el libro del actor plural, él, ¿no? Está pensando que lo mismo, ¿no? Que acabo de decir, ya es un hecho, ¿no? Se constituyó ya la idea de que tenemos un yo y qué va a ser la sociología, cómo la sociología puede estudiar una sociedad que cada vez se piensa menos en colectivo, cómo puede hacer la sociología, ¿no? Un estudio donde ya hoy es muy difícil hablar de grupos, de colectividades, ¿no? Afines a una idea, y, ¿no? Y estas otras, ¿no? Como metáforas y conceptos que nos indican que ya no hay una noción, ¿no? En plural del yo, como lo trabajaba Durkheim, como trabajaba Weber, ¿no? Y otros clásicos de la sociología. Y él, ¿no? Propone que hay que hacer una psicología, ¿no? Sociológica, en este libro que les decía del actor plural, en la cual, ¿no? A diferencia del psicólogo que toma, ¿no? De principio y origen la acción social, el sociólogo, ¿no? El psicólogo desde una perspectiva sociológica, o el sociólogo desde una perspectiva, ¿no? Psicológica, su trabajo va a ser mostrar que ese yo que se piensa individual, ¿no? Único e irrepetible, es producto, ¿no? De fuerzas sociales. Eso, ¿no? Todo su repertorio de disposiciones no dejan de ser, ¿no? Emanadas y suministradas y adquiridas del el plano de lo social, ¿no? Esa es la tarea primordial, ¿no? Del sociólogo en una sociedad que hoy es más cambiante, que se asigna, ¿no? Como validera la idea de que cada uno es único e irrepetible. Dice Lair, se puede seguir haciendo sociología siempre y cuando, ¿no? Cambiemos el enfoque, ¿no? A asimilar al sujeto, por eso él sitúa, ¿no? Como el hombre plural, ¿no? Se titula su libro, porque no deja de tener que demostrar la sociología que ese sujeto que se cree único e indivisible es producto del tejido social, ¿no? Su subjetividad pertenece, ¿no? A su tiempo, y esa es como una de las tareas, ¿no? Que debe demostrar la sociología, ¿no? Uno de los objetivos. Y bueno, ya por último, ¿no? También otro tema que me llamó mucho la atención es que, ¿no? Que como si se tomó mucha fuerza la psicología, ¿no? En el siglo XX, y eso yo lo identifiqué, por ejemplo, ¿no? En mi tesis de licenciatura, que fue alrededor de un diario, ¿no? Un diario de nota roja, y eso me llevó a mí a revisar, ¿no? Como hacer mi estado del arte y a revisar cómo habían sido abordados, ¿no? El estudio de los medios de masas que estaban en auge en el siglo XX, y en su mayoría, ¿no? Epistemológicamente hablando, estaban apoyados en la psicología, ¿no? De ahí viene, ¿no? Laswell, ¿no? Y otros autores que van a hablar de la aguja hipotérmica, ¿no? Que como, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchas de las películas, muchas de las propaganda, ¿no? Iba con ese fin ideológico de introducirse en las mentes de las personas y hacerlos actuar a conveniencia, ¿no? De uno u otro bando político. Y es un hecho, ¿no? La psicología ¿no? Cobró un papel y una importancia y un poder muy ad hoc, ¿no? Con lo que se requería de una sociedad que se piensa igual, repito, ¿no? Única e indivisible en sus, ¿no? Sujetos sociales, sus actores sociales, y que la psicología, ¿no? Y sus conceptos pues vinieron, ¿no? Como enseña Ilus, a demostrar que en efecto, ¿no? Que tenía la potencia para poder estudiar a fondo, ¿no? Científicamente a los seres humanos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Dejaría mi comentario. Gracias. Bueno, la verdad, a mí no me dio mucho tiempo revisar el material, pero más o menos vi el programa. Y bueno, a mí una de las razones por las que yo me empecé a interesar en la sociología fue porque empecé a leer a este autor que se llama Zygmunt Bauman. Y bueno, me empecé a interesar en él y lo he estado leyendo, y es por eso que he estado buscando como que mucha información así de sociología, porque la verdad sí me ha dejado pensando. La verdad es que, bueno, por ejemplo, a mí una experiencia que tiene que ver con las emociones fue que el año pasado, la verdad, yo perdí un familiar por la pandemia, y obviamente pues a mí me costó muchísimo
trabajo, pues recuperarme. Obviamente, pues yo ya tenía conocimiento de lo que era la inteligencia emocional y pues eso, ¿no? Todo lo que hablan de las emociones, de que, de la resiliencia, que también está como que mucho de moda. Pero la verdad, algo que a mí me espantó un poco fue que en realidad, o sea, a pesar de tener todos esos conocimientos, yo no pude, o sea, no pude sobreponerme al momento. O sea, me costó muchísimo trabajo. De hecho, entré como en un estado como que me paralizó. No sé si fue el miedo, no sé, o sea, la verdad sí fue un poco tenso la situación, pero algo y a partir de ahí se me cayó como que o sea, esa idea que yo tenía de que tú puedes manejar tus emociones y utilizar las emociones malas para sobresalir y todo eso, ahí a mí pues se me rompió como que todo ese chiste, ¿no? Porque sí me costó muchísimo trabajo y la verdad no sé la verdad ahí es donde yo, bueno, tengo como que muchas eh, ideas encontradas, porque en realidad digo, ¿será algo de emociones? No sé si fue mi cerebro, que no, la verdad no, incluso sigo pensando el asunto. Obviamente, pues ya pasó tiempo y ya estoy muchísimo mejor, pero sí, bueno, es una experiencia que yo viví y donde yo a veces digo, bueno, no puede ser algo así como que tan fácil tu bienestar solamente con tratar de manejar tus emociones. Entonces, la verdad no he tenido la oportunidad de leer a esta autora, pero sí he leído, por ejemplo, a este autor que se llama Sigmund Bauman y él decía en una parte que, por ejemplo, que todo esto de las emociones, ay, se me fue la idea, que a la vez surge porque también al Estado le conviene un poco el hecho de que solamente tú tengas la responsabilidad de manejar tus emociones. Este, por ejemplo, yo a veces pienso en mi situación y pues sí me preocupa un poco mi futuro y me genera estrés. Obviamente pues sí me genera estrés, me genera angustia porque pues es un poco incierto y viendo esto de las emociones y todo eso, pues sí tiene razón en ese sentido de que el Estado puede, o sea, pues sí le conviene ese tipo como de mercantilización de las emociones, porque pues obviamente él como que se quita no sé cómo decirlo, esa responsabilidad, ¿no? De generar, porque pues sí pienso que también parte del bienestar en la sociedad, pues sí depende un poco como del Estado. Y bueno, eso sería todo mi comentario que quería decir. Gracias. Gracias, Mari. No, de hecho, fíjate que ahora que dices eso, yo también me cuestionaba esto del discurso de la resiliencia porque llegué a tener así como ciertas contradicciones porque mi tesis de licenciatura yo la hice sobre resiliencia y permanencia escolar con adolescentes en una secundaria que estaban ubicadas en una colonia que se considera de alto riesgo social por el INEGI. Y entraba así, cuando ya empecé a incursionar en estas lecturas, entré en shock y me puse más bien a reflexionar, ¿no? Acerca de esto, ¿no? ¿Cuáles eran las posibilidades reales que tenían estos chavitos para cambiar su situación, ¿no? Entonces, esto indudablemente pone en cuestión esta idea de que nosotros solitos podemos salir adelante o transformar todas nuestras condiciones desfavorables en algo que ayude como a la mejora, ¿no? Entonces, pues esto, como les digo, a mí me cayó como en una contradicción y yo decía, ¿qué hago ahora con mi tesis, no? Porque creo que resiliencia no fue como el concepto tan adecuado como para analizar este contexto en el que ellos estaban. Entonces, eso también me lleva, ¿no? Como a reflexionar esto acerca de los discursos, como dices, ¿no? De que tú solito puedes manejar ciertas situaciones, pero la realidad es que no, ¿no? Y en esto que dices acerca de como el alejamiento del Estado, ¿no? Acerca pues esto que tiene que ver con proveer, ¿no? Seguridad social, y esto también incluiría definitivamente el bienestar emocional.
Yo lo pensaba, por ejemplo, leía un artículo sobre cuidados y políticas neoliberales en el caso particular de Chile, y ahí la autora, que no recuerdo ahorita su nombre, pero si quieren se los paso después, mencionaba que las políticas que se han implementado en Chile respecto a lo que tiene que ver con trabajadores sociales que atienden a personas vulnerables, a grupos vulnerables, y el caso específico de los docentes en Chile estaba vinculado precisamente a esta idea de el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Aunque se considera Chile como un estado socialista, me parece, ella decía que estas políticas refuerzan este sistema neoliberal ahí en Chile porque prácticamente todo el trabajo emocional lo hacen las trabajadoras sociales que atienden a estas personas vulnerables, porque precisamente esta idea de que tú eres el responsable de tu propia trayectoria habitual, pues reduce estas como resoluciones o la resolución de los problemas más amplios a cuestiones meramente del plano individual de las personas, ¿no? Entonces aquí lo que resaltaba esta autora es que ese trabajo emocional que realizaban los trabajadores sociales o los docentes con ciertos grupos de estudiantes que se consideran como inadaptados dentro del sistema, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que se traslada toda esta idea de afrontar, de resolver a partir de la cuestión meramente personal, ¿no? Y esto porque precisamente el Estado no prevé las condiciones necesarias para pues desarrollar, ¿no? O como solventar como estas limitaciones que tienen que ver con esta idea del estado de bienestar, ¿no? De políticas que sean como más incluyentes, más inclusivas con otros grupos, ¿no? Y precisamente esto creo yo que también deja pues a la luz esta carácter social y cultural de las emociones, ¿no? De ciertas estructuras afectivas que devienen y se instalan en colectividad a partir de una época y de un contexto histórico particular, ¿no? Entonces, yo sí me quedé reflexionando en esto de la resiliencia y también pensaba en una experiencia ya muy personal, porque hace bastante tiempo, como unos 6 años o más, mi mamá me llevó a un curso de estos de liderazgo en Querétaro que se llamaba Leaderland y era precisamente un grupo de empoderamiento en donde efectivamente todo lo que tú expresabas, los problemas, era porque tú no sabías manejar tus emociones, porque yo era muy impulsiva, porque yo era muy histérica, ¿no? Y entonces es así un ataque, la verdad, muy brutal a tu persona, porque incluso a veces te hablan hasta con groserías como para que despiertes, ¿no? Y trates de encaminarte por el buen camino, pero la realidad es que estos programas van de la mano con esta idea de volverte como más productivo, de estar siempre activo, ¿no? Y entonces sí llegué también como en un estado de shock porque yo me sentía culpable cuando no hacía nada, ¿no? Entonces yo decía, no, tengo que estar activa porque entonces sí, yo soy la responsable de que si no avanzo, ¿no? Y todo el tiempo a veces me comparaba con algunos otros compañeros que tomaron este mismo curso y algunos ya habían como emprendido algún negocio o así, ¿no? Entonces yo decía, no, entonces sí es algo individual, ¿no? Que uno tiene que resolver, pero la realidad es que el que puso su negocio, pues su mamá le dio el varo, ¿no? Yo no tenía el dinero o cosas así, ¿no? Entonces creo que es importante como considerar siempre esta cuestión de las condiciones sociales de existencia materiales en las que uno se ve desenvuelto o donde vive, ¿no? Para poder hacer como visible o cuestionar si realmente a partir de nuestra propia voluntariedad se puede, ¿no? Cambiar como ciertas situaciones. Y no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Sí, Pacli, creo que tú, o ya No, estaba antes esa. Bueno. Bueno, creo que retomando un poco lo que dice Selene, creo que he escuchado mucho, no sé, a psicólogos, ¿no? Que dicen, pues tus problemas personales son problemas de la infancia sin resolver, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? Que dicen. Y pues creo que no tanto es así, creo que hay que ver más el trasfondo de todas esas problemáticas personales, emocionales, que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona tiene, no sé, depresión, ¿no?
que ver de dónde viene esa depresión, tal vez sus padres se divorciaron, entonces eso ya es una problemática social, ¿no? A lo mejor su padre es alcohólico y eso también es una problemática social, ¿no? Pero creo que Alcohólicos Anónimos es una institución no gubernamental, no estatal, y creo que surgió ahí por los años 60, creo, como dice la autora, pero eso es lo que también dijo la compañera Marisol, que es el Estado, ¿no? También creo que pone estas pautas, esos límites, a que no pensemos, no sé, en social, en colectivo, ¿no? Y nos pensemos individualmente, ¿no? Como dice Selene, si estamos mal, si no sé, si no emprendemos algo, si no tenemos el trabajo que queremos o, o la carrera que queremos, la propia sociedad nos dice que es por nuestra culpa, porque pues no le echas ganas, no estudias, no entras a cursos de inglés, no esto, ¿no? Y entonces es eso y se va como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve en que pues el propio yo se, se pone como el malo, ¿no? El malo de la historia, ¿no? Se individualiza y es obvio obviamente al Estado, a la modernidad y a todo lo que conlleva todo el mundo social, pues le conviene, ¿no? Incluso también al capitalismo, ¿no? Porque pues te vende estas pautas, estos libros de autoayuda, ¿no? Para que tú mismo, pues, te ayudes, ¿no? Vaya la redundancia, pero no es un libro en colectivo, no es un libro en que pienses en problemas, no sé, sociales, sociológicos, tal vez, ¿no? Y entonces, pues, también es muy interesante en cómo podemos tal vez democratizar, ¿no? Las partes de la psicología y objetivizarla en algo más social, ¿no? Hasta ahí mi participación. Adelante, Paola. Gracias. Pues siempre es un gusto escucharles. Y yo de Eva y Luz, pues había podido revisar, como decía Areli, ¿no? Desde los productos que se generan, desde los llamado coaching, que ha tenido como, pues, una trascendencia, más que trascendencia, pues una importancia actual de cómo se consideran las emociones, en principio de que son manejables, pero manejables por el individuo, ¿no? No como una cuestión social, sino que está muy focalizado a que a partir de ciertas herramientas, que a veces son en pasos, ¿no? Pienso en estos libros de 7 pasos para ser productivo o algo así. Pues a partir como de esas pautas, el individuo va a tener herramientas y de cómo manejar las emociones para llegar y alcanzar una meta. No es tanto como, a mí lo que me llama la atención, que si podemos después revisar a Nussbaum, hay como una finalidad social de un bien común en el trabajo de las emociones, ¿no? Y aquí está pues focalizado, individualizado, ¿no? A alcanzar un cierto éxito y que se puede pues dimensionar en un éxito económico, incluso puede ser político, ¿no? Pero no encaminado a un bien común. Y creo que eso es importante porque ahí se ve pues la línea que atraviesa el cómo pensamos las emociones como mercancías, ¿no? Y esto también va a generar o repercutir en ciertos resultados como, eh, como el hecho de que haya gente que pueda acceder o no a una salud digna mental, ¿no? A quienes pueden acceder, por ejemplo, a ciertos libros, a cierto entrenamiento. Entonces, eso ya está atravesado y tiene ciertos filtros. Sin embargo, no deja de verse moldeado por una cuestión económica, ¿no? Y también
cuando uno, por ejemplo, va a terapia, lo hablo desde mí, ¿no? Eso no deja de estar implicado en una dinámica económica que a veces, pues, se vuelve un tabú, ¿no? Qué bien que vayas a terapia, pero, pues, ¿cuánto cuesta eso, no? Y en términos monetarios, pero también de tiempo, de acceso, ¿no? Esto que implica y con qué fines sociales se podría generar, ¿no? Entonces, bueno, ya como experiencia personal, hace poco fui a un Sanborns y lo que veía es que el 50% de los libros que había era de superación emocional, ni siquiera personal o algo así. Decía, wow, bueno, todos los libros hablaban sobre emociones y bueno, ahí me puse a ver si había algo con lo que me podría servir a mí de materia, decía, no, bueno, nada, pero bueno, un éxito rotundo y veías premiaciones dentro de estos libros y me llamaba mucho la atención que se está entendiendo por emociones desde un lado mercantilista, ¿no? Bueno, eso era como todo. Sí, es súper interesante esto que dices porque sí, yo también me he topado en páginas de Facebook, así de inteligencia emocional, de manejo emocional para tu bienestar, ¿no? Para el trabajo, para la escuela. Y se ha metido mucho esta idea en los programas de educación básica, acerca, como ya lo mencionaba Zipacli, ¿no? Sí, es inteligencia emocional, me parece, ¿no? Daniel Goleman creo que fue el incursionador de esta idea, ¿no? De tener esta capacidad, porque, bueno, también hay una discusión, ¿no? Si es una capacidad, si es una habilidad, ¿no? Al igual que la resiliencia, si es un proceso. Entonces creo que también se abre este debate, como bien dices, ¿no? De qué se está entendiendo por las emociones. Y sí, definitivamente el carácter mercantil creo que está adquiriendo bastante fuerza y lo pensaba también en este libro de Bericat, de Excluidos de la Felicidad, porque precisamente retoma esta idea de bienestar emocional, criticando desde la teoría económica que se ha atendido como a ver desde una cuestión meramente económica, ¿no? Pero Bericat dice, si quieren ver bienestar emocional, hay que ir más allá de contabilizar, ¿no? Los ingresos económicos de las personas, porque eso no es calidad, ¿no? Cantidad no es calidad. Entonces, él va como también debatiendo esta idea de que hay que mirar más allá de las cuestiones económicas para poder comprender este bienestar subjetivo o malestar subjetivo que generan ciertas condiciones en las personas, ¿no? Entonces, creo que esa también sería como una buena puerta de entrada a este debate, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Omar. Adelante, Omar. Sí, igual, sobre lo que quería profundizar hace ratito, también es como me llama la atención como el aspecto histórico, en el sentido pues de una pregunta muy básica, ¿no? Que a veces cuando vemos estos fenómenos que describe Iluz, pues este consumismo emocional o pues estos cálculos hiperracionales al momento de relacionarnos con alguien, la pregunta básica de en generaciones pasadas esto le sucedía, o sea, a los abuelos, a los bisabuelos les pasaba tenían las mismas inquietudes emocionales y todo esto, y yo creo que ahí está la puerta para pues destapar y problematizar todo lo social que hay de las emociones, ¿no? Y a veces lo chistoso pues de los libros de autoayuda que he tenido la oportunidad de analizar o ver más o menos de qué tratan, pues como que en ningún momento se plantean como esa parte de oye, pregúntale a tu mamá o a tu abuelo, o sea, hay una culpa de que son los traumas de tus papás, pero pareciera que no se va más allá en esa perspectiva histórica, ¿no? Y así de más allá del individuo, ¿no? O sea, si mis papás eran así, pero qué factor histórico también hubo detrás, ¿no? O sea, también yo lo pienso mucho como ponerte a pensar en el contexto en el que viven tus papás, pues debería implicar más que el momento en que
tuvieron problemas o así, ¿no? Y por otra parte, otro comentario metodológico que he visto en ella es que sí hay como pues una evolución muy, muy interesante. He leído también un artículo donde más o menos le critica esta perspectiva histórica de que lo que planteaba yo pues podía parecer como muy lineal, ¿no? De que pareciera que en un momento antes no existían estas formas de mercantilización o de consumo de emociones, y en determinado momento presentaron un ascenso, ¿no? Y también vi que precisamente Bailuz ha respondido en los últimos años pues a esas críticas que se le hicieron anteriormente, y pues igual ha como refinado hay varias cosas analíticas del papel histórico que juegan las emociones. Y lo interesante, pues de todos modos, es preguntarnos por la historia de cada emoción, ¿no? Me llama mucho la atención cuando igual creo que esto se dice desde los 90s, está muy difundido esta idea de que el siglo XXI iba a ser el siglo de la depresión, porque había un aumento gradual de casos diagnosticados y no diagnosticados de depresión o de ansiedad. Y bueno, más allá de que el meme del perrito haya puesto de moda la palabra ansiedad y otros trastornos mentales, yo creo que cualquier estadística y cualquier psicólogo pues serio te va a decir que sí ha habido un ascenso, ¿no? De muchos trastornos, ¿no? Igual como lo decían también del caso de la pandemia, yo creo que hasta los analistas sociales hemos entrado hasta la parte fenomenológica, ¿no? Porque hemos hasta padecido, ¿no? De lo que queremos describir, y pues creo que pues tanto lo que puede surgir de no sé si llamarlo resiliencia o no, pero no sé, eso ya no sé ni cómo pensarlo actualmente, pero sí hay mucho, considero que aparte de problematizar sociológicamente, habría que hacer una historia, ¿no? de todos estos problemáticas emocionales, ¿no? También algo que se me escapó ahorita, que mencionaba Paola acerca de esta idea de quiénes pueden acceder a terapias, esta idea del privilegio, ¿no? Lo pensaba porque, por ejemplo, me ha tocado ver experiencias con algunas amigas que solicitan ayuda psicológica al DIF o al Seguro Social, que es disque gratuito, ¿no? Pero les dan cita dentro de 2 meses, luego les alargan la cita otra vez dentro de 3 meses. Entonces ese disque proceso, ¿no? Como de reconfiguración de esta ayuda en torno a su salud mental, pues se ve totalmente distorsionada, porque lo que habían logrado en un mes, a partir, dice, me tocó un caso particular, ¿no? Esperar otros 3 meses, pasan un chorro de cosas, yo no sé cómo lidiar en 3 meses con tanto, y mi cita queda muy lejos, ¿no? Entonces ya después eso también como que las desanima, ¿no? A seguir como en estas terapias, pues, disque gratuitas, ¿no? Y creo que eso también es parte como del trabajo, pues que debería de proporcionar el Estado, ¿no? Pero de manera más eficiente, porque pues si no, no hay como un avance real acerca de atender estas como problemáticas, ¿no? Y bueno, también, sí, Pacli, adelante. Añadir un comentario, ¿no? Con respecto a este punto que, ¿no?, puso Marisol con respecto a la interacción que hay, ¿no?, con respecto al Estado, ¿no?, y como la emergencia de esta idea, ¿no?, que le parece benéfica, ¿no?, sobre todo al neoliberalismo, ¿no?, con respecto a, ¿no?, la responsabilidad, ¿no?, del sí mismo, ¿no?, en cada uno de nuestros yos. Porque ahí sí, ¿no?, en efecto, Eva Illos, ¿no?, uno de los ejes que dice ella, ¿no?, que alimentó esta idea o esta noción de que cada uno, ¿no?, es dueño de su bienestar, ¿no?, y de su salud mental, fue el Estado, ¿no?, en el caso estadounidense, ¿no?, como bien hemos remarcado, ¿no?, el Estado, ¿no?, en Estados Unidos implementa la primer, ¿no?, como clínica de salud mental
que va a patologizar, ¿no?, los síntomas y las enfermedades, ¿no?, neuronales, que ya decía Selene, y que fue uno de los alentadores, ¿no?, de esta idea de que en efecto, ¿no?, cada uno posee, ¿no?, la llave para sanar o ser, ¿no?, un neurótico. Otro, ¿no?, de estos agentes que sirvieron como de difusores de esta noción del yo, va a decir la propia Aíluz, ¿no?, fueron ciertas corrientes feministas que, ¿no?, como bien decía Areli, tomaron esta noción del maltrato infantil, ¿no?, como un proceso a través del cual se añadieron traumas, ¿no?, a la vida adulta. Y entonces, ¿no?, señalaban, ¿no?, en sus mandatos que había que, ¿no?, atacar las configuraciones patriarcales en las que está situada la familia, ¿no?, en los años 60, 70, ¿no?, creo que es la segunda ola, si no mal recuerdo, ¿no?, en la cual está constituida la familia, ¿no?, y en la cual el papá, ¿no?, y creo que todos, ¿no?, tenían lo que decía Omar, ¿no?, cómo estaban constituidos, ¿no?, históricamente, ¿no?, pues muchos de nuestros padres estaban, ¿no?, desarrollados en una cultura totalmente patriarcal, ¿no?, nuestros papás no lloran, nuestros papás, ¿no?, muy pocas actividades domésticas, ¿no?, se han ido como ya hoy, ¿no?, como desfigurando estas nociones de masculinidades, ¿no?, del siglo XX. Y también, ¿no?, decía Eva Ilus, otro difusor de esta noción del yo enfermo, ¿no?, ¿no?, que sufre, pues fueron las farmacéuticas, que también ya lo había mencionado Selene. Entonces, ¿no?, cómo se va gestando todo, ¿no?, todo es producto, ¿no?, de ciertas, ¿no?, influencias, y más que lineal, ¿no?, también como decía Omar, ¿no?, como bien creo que lo demuestra Eva Ilus, ¿no?, son estas redes, ¿no?, que se van entretejiendo y van constituyendo, ¿no?, en una noción clara de qué tipo de sociedad vivimos hoy, ¿no?, de tipo individualista, ¿no?, en la cual el proyecto neoliberal, ¿no?, pensado, ¿no?, en este efecto de la privatización de todos los beneficios, ¿no?, del siglo XX, y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no?, en el ámbito de la salud, ¿no?, que ¿no?, los sectores de salud pública pues están, ¿no?, en una noción clara de abandono, en el trabajo, que creo que es hoy, ¿no?, es el ámbito donde mayor repercusiones estamos viendo de toda esta lógica, ¿no?, del yo, en la que pues prácticamente ya cada quien se siente su jefe, ¿no?, su propio jefe, ¿no?, la gig economy con respecto, ¿no?, a los trabajos, ¿no?, donde tú te autoanimas, ¿no?, tú mismo te autosuperas, dígase Uber, ¿no?, y entre otras, ¿no?, y la propia economía, ¿no?, que también va gestando o va adquiriendo este papel, ¿no?, de los consumos, por ejemplo, ¿no?, cada vez más personalizados, ¿no? Si decíamos esto de que hoy tenemos gurús, ¿no?, en el ámbito de las relaciones, ¿no?, interpersonales, tenemos gurús, ¿no?, que nos dicen qué tipo de ropa o estilo nos va más ad hoc, ¿no?, con nuestro cuerpo, ¿no?, con nuestro color de piel, ¿no?, qué zapatos usar, si vamos a determinada actividad, ¿no? Y en el ámbito, ¿no?, también ¿no?, educativo, ¿no?, tenemos también estos de los coaching y de la resiliencia, ¿no?, en auge. Entonces sí es, ¿no?, como importante ver este punto que decía Eva Ilus, ¿no? Se abre, ¿no?, la noción de que, ¿no?, tenemos que hacernos cargo de nuestra salud mental, pero, ¿no?, la terapia no ofrece el modelo ideal, ¿no?, de a qué ¿no?, agente social debemos de parecernos, ¿no? Es decir, ¿a quién me tengo que parecer para, ¿no?, ser normal y parecer que estoy sano, ¿no? A Slim, a Carlos Muñoz, ¿no?, el que decía, ¿no?, a Elon Musk. ¿Quién, ¿no?, quién es el referente ideal al que vamos, ¿no?, debemos de compararnos? Y ese es el gran problema, que deja abierto esa fisura y se apropian de ese espacio, ¿no?, los discursos productivistas, ¿no?, privatizadores, y calientan la noción del yo, ¿no?, aislado y con necesidades de expiar su sufrimiento, ¿no?, porque hoy todos tenemos derecho a decir que sufrimos mucho para llegar a donde estamos, ¿no?, porque no hay otra explicación, ¿no?, ni en colectivo ni en grupo, que nos ayude, ¿no?, a comprendernos en el espacio-tiempo. Y de ahí otra vez, ¿no?, el poder de la terapia es que, ¿no?,
nos da orientación y sentido del yo, ¿no? En un mundo cada vez más volátil, cada vez más cambiante, en el que el trabajo, ya no duramos los años, ¿no? Que duraban nuestros papás, ¿no? Ya hoy cada quien cambia, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? También trabajé en Oxxo, después te cambias a un Seven, luego te vas, ¿no? Entonces ya no hay, ¿no? Como seguridad, ¿no? Es lo que van señalando ciertos autores. Y por eso, ¿no? Decía en su conclusión Eva Illouz, que tomaba el ejemplo que daba Freud, ¿no? De las ventajas que va a tener, ¿no? En esta nueva cultura, de ella ponía, ¿no? Freud, ¿no? Decía Eva Illouz, decía, ¿no? Como la clase baja, ¿no? La hija, decía Freud comparaba, ¿no? A la hija del dueño de una casa, ¿no? Lujosa, y a la hija del cuidador de esa casa lujosa. Y decía Freud que como la hija del cuidador, ¿no? Se crió en un entorno de clase baja, tenía ciertas, ¿no? Inclinaciones morales y prácticas, ¿no? Como en torno a su cuerpo, mucho más desinhibidas que la de la clase alta, a la que pertenecía la hija del dueño de la casa. Entonces que eso le iba a permitir, ¿no? Ser más segura cuando se diera su desarrollo, ¿no? Profesional, porque pues no tenía tanta inhibición como es propio de las clases altas, decía Freud. Pero no concluía Illouz cuestionando ese optimismo que tenía en esa época Freud, y decía que hoy, ¿no? Como bien lo dijo Paula, la terapia, ¿no? Ha instaurado otra frontera entre las clases, ¿no? Entre quienes pueden, ¿no? Acceder a esas ayudas, ¿no? Terapéuticas, y adquirir esas habilidades o competencias emocionales para funcionar en el espacio social y en sus relaciones íntimas. Y muy probablemente, ¿no? Las clases bajas, como bien sabemos, no tenemos, ¿no? Ni el dinero ni el acceso, porque, ¿no? Las consideramos para locos, y entre otras expresiones populares, ¿no? Por ahí alrededor de la terapia, y que esto, ¿no? Va conllevando una ¿no? administración de desigualdades, ¿no? Entonces las competencias emocionales se van convirtiendo en otro dique, en otra frontera, ¿no? Que va subsumiendo a otros y movilizando a otros en la escala, ¿no? social. Hasta ahí dejo mi comentario. Gracias. Soldados que regresaron de Vietnam, que algunos pues ejercían violencia familiar, algunos cometieron asesinatos, etcétera, pues derivados de ese proceso traumático, y en un texto de Wakand, que bueno, también señala otros múltiples conflictos que pues sí se hubieran podido evitar si hubiera una política de tratamiento público, ¿no? De la salud mental, pues sobre todo de un sector que pues le tocó ver cosas muy, muy feas, ¿no? Lo que quería comentar ahorita, de que si ha habido también pues esa mirada crítica a que se hubieran podido evitar pues desgracias, ¿no? De haber existido una estructura sólida en ese terreno, ¿no? Y lo que llama la atención pues es que es incluso en países avanzados, ¿no? Y qué decir de todas las problemáticas latinoamericanas, que pues hay sufrimientos sociales pues muy cañones, ¿no? De entrada, situarte en tu realidad pues ya es pensar en que eres susceptible a múltiples trastornos, ¿no? Y pensaba ya como el último comentario es en torno a esto que mencionaba Illouz en algún punto acerca de que estas narrativas también generan ciertas como jerarquizaciones en torno al género, ¿no? Y a mí me llamaba la atención también como pensando un poco en esta idea de los libros de autoayuda para mujeres, que también lo retoma un poco Arlie Hochschild cuando contextualiza esta parte de la emergencia del cuidado, de cómo estas narrativas también van generando como ciertas clasificaciones en torno a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Y cómo se reproducen también a partir de pues diversos espacios, objetos, ¿no? Como ya lo mencionaba aquí Eva Illouz, ¿no? Las publicaciones de los libros, los programas de televisión que siguen reforzando también como ciertos estereotipos acerca de lo que implica ser hombre o mujer, y esto pues indudablemente también lleva como una jerarquización emocional según el género, ¿no? Entonces también creo que esto permite prácticamente también
como ver esto que decía Eva Ilus acerca de que esto también va creando como ciertos espectadores que se identifican, ¿no? Como posibles pacientes y como consumidores de estos objetos, ¿no? A partir de esta identificación con ciertas cosas. Y yo lo pensaba porque, por ejemplo, pues visto bastantes cosas respecto a las mujeres que idolatran a Oprah Winfrey, como aquí lo mencionaba también Eva Ilus, pero que sí tiene un impacto, ¿no? En las prácticas que generan estas personas que siguen a estas personas que los ven como ídolos, ¿no? Y cómo también influye en esta jerarquización emocional en términos de género, pero también se podría agregar como otras, ¿no? Otras categorías como la clase, la edad, ¿no? Que también tiene bastante influencia acerca de estas aspiraciones de autorrealización, ¿no? Y cómo influyen también o limitan, ¿no? Estas posibilidades según también ciertas categorías, ¿no? No, pues entrando un poco también lo que plantea la autora y ya han tomado en cuenta es sobre la competencia emocional, ¿no? Y cómo en lo laboral pues tiene mucho auge, ¿no? He visto mucho que hasta en los trabajos, ¿no? Dice, te solicita tal persona, pero que sepa trabajar bajo presión, ¿no? ¿No? Y eso es a lo que me llega a pensar, ¿no? Cómo se mercantiliza esta emoción, ¿no? Cómo para la sociedad en la que vivimos es fundamental que trabaje siempre bajo presión precisamente para rendir más productivamente, ¿no? Ya sea en una fábrica, en lo laboral. Pongo un ejemplo mío. Pues no sé, en lo laboral, pues puede ser, ¿no? Mi jefe me decía, no, pues te quiero a tales horas porque pues sé que tú eres organizada, trabajas con tiempo y no como me distingue a mi otra compañera, pues que ella como que es más desorganizada, siempre está apurada, siempre lo hace toda la última hora y eso como que no, y en otras partes pues la prefiere a ella porque pues en otras cosas ella pues se distingue más, ¿no? Y es esta competencia tal vez emocional en donde pone al individuo en que debe de estar presionado productivamente para, no sé, tal vez rendir más y esto pues ya analizándolo pues puede traer diferentes consecuencias de salud mental, salud física incluso, ¿no? Tal vez esta persona, pues no sé, al momento de estar encorvada en el escritorio, no sé cuántas horas, pues también, ¿no? Dolores de cadera, de espalda, ¿no? ¿No? Incluso mal comerse o comer mal, ¿no? A sus tiempos, ¿no? Entonces todo esto como que es igual como una bola de nieve y la mercantilización que también lo veíamos con, creo que Arlie Hosher, con la mercantilización, ¿no? De la vida íntima y pues sí, ¿no? Es prácticamente esto que dice la autora, que como la competencia emocional es un par de aguas también para que quienes tengan un acceso a una terapia, no sé, tal vez el señor que trabaja en una fábrica que es explotado no pueda acceder a una terapia emocional o a un psicólogo o a resolver problemas, ¿no? Y pues ese sería mi comentario final. Sí, en eso tienes mucha razón, porque incluso hubo como también cierto auge en estas carreras de lo que le llaman la psicología industrial, ¿no? Precisamente porque llevan a los psicólogos a como a ser más efectivo, ¿no? Más eficientes a los trabajadores, tratando como de ayudarlos, ¿no? De como mostrar cierto interés por su vida personal, pero con el fin de que rindan en la fábrica, ¿no? En las empresas. Entonces eso también a mí me llamaba mucho la atención ahora que dices esto de que ya te piden ciertas competencias o habilidades emocionales para el trabajo. Pues tiene mucho que ver también con esto, ¿no? De ahora saber de la psicología industrial ya específicamente para ciertas fábricas o empresas, ¿no? Pues también algo, ¿cómo decirlo? Bueno, yo lo pienso así como para ponerlo como en una dimensión
pragmática, pues de cómo nosotros al estudiar las emociones y bueno, que en cierto modo también implica el conocimiento, ¿no? También pues los libros de autoayuda, pues tienen su parte retórica, pero pues algunos también ya tienen su parte de, pues de datos duros, ¿no? De que tal psicólogo hizo tales estadísticas o que tal teórico, ¿no? Incluso que he visto que ya hasta citan sociólogos, ¿no? O sea, creo que también conocen un grado ya de sofisticación medio, en algunos casos perverso, ¿no? Recuerdo también que en un trabajo pues se trataba de eso, ¿no? Si había como tal un gurú que nos predicó ese libro de véndele a la mente, no a la gente, y también este concepto de neuromarketing, pues pues te dan tu capacitación y pues vas a aplicarlo, ¿no? Y pues también el comentario pues de la dimensión de pues de reflexión práctica va en el sentido de que tú en tanto que lo ejerces en cierto modo, pues dónde queda como la autenticidad, ¿no? También como que es la gran pregunta o también cuando estás enfrentando una situación pues difícil, también es como pues qué tanto este consejo o este gurú o este teórico en realidad tiene algo de razón en lo que dice y